Mi hermana mayor tenía grandes aspiraciones y fue la primera en casarse con el hijo mayor del hombre más rico. Como resultado, la familia detestaba al hijo mayor. Y ella perdió su amor y su futuro. Fui yo quien se casó con el segundo hijo. Lo adoraban y disfrutaba de gran gloria. Mi hermana mayor, desesperada, se tiró al precipicio con el coche. Cuando renací, ella fingió ser magnánima y le dijo a mi padre: el hermano mayor es más adecuado para mi hermanita. Elegiré al segundo hermano. Rápidamente me aferré al hijo mayor. Esta vez por fin me llegaron los buenos días. En una ocasión, mi abuelo había sido muy amable con el antiguo amo de la familia Víctor. Y ambas familias organizaron un bebé entre ellos. Mi hermana mayor, Anessa. Y yo, Serena. Nunca nos habíamos preocupado por casarnos desde jóvenes. Sentados en una lujosa habitación privada de un hotel. Frente a nosotros estaba el abuelo Teodore. El hombre más rico del círculo de la capital. Mi padre, con una sonrisa halagadora, dijo: Padre Teodoro. Los niños ya han crecido. Y es hora de hablar de sus matrimonios. Anessa ha sido sensata desde pequeña. Se graduó de una universidad prestigiosa. Es inteligente y hermosa. Es la pareja perfecta para tu hijo mayor. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi hermana mayor estaba tan ansiosa que le tiró la manga por debajo de la mesa. Mi hermano mayor es tranquilo y sabe cómo cuidar mejor a la gente. Es ideal para mi hermana pequeña. Y la persona que me gusta es el segundo hermano de la familia Víctor. Mi padre se quedó desconcertado por un momento. Siempre había favorecido a mi hermana mayor desde que éramos jóvenes. Y sabía que ella tenía grandes ambiciones y siempre se dejaba dominar por ella en todo. Sabía claramente que casarse con el hijo mayor, Teodoro, la convertiría en la joven ama de la familia Víctor en el futuro. Pero se encaprichó con el segundo hijo, un holgazán. Jasper, esta es una decisión importante para tu vida. Chica. Padre. De verdad que lo he pensado. No me casaré con nadie más que con el segundo hermano de la familia Víctor. Tras decir eso sin esperar a que el abuelo Teodore asintiera, extendió la mano y le arrebató la carta de compromiso a Jasper. También me miró con orgullo y susurró suavemente: en esta vida, te toca quedarte solo en una habitación vacía. También me temo que soy la única en la mesa que sabe por qué mi hermana mayor se comporta de forma tan extraña. En su vida anterior, soñaba con llegar a la cima de un solo paso y fue la primera en arrojarse a la cama del hermano mayor, Teodoro. Pero medio mes después de la boda, descubrió que Teodoro era un aburrido y adicto al trabajo. Aunque era brillante y encantadora, no recibió ningún favor de su esposo. La primera noche de su boda, se quedó sola en una habitación vacía porque Teodore se fue de viaje de negocios. Teodore era testarudo e inflexible. No sabía cómo complacer a los mayores. Cuando otros adulaban al viejo maestro de las reuniones familiares, él buscaba excusas para estar demasiado ocupado y trataba de evitarlas. Después de que Vanessa se casara con el hermano mayor de la familia, estaba restringida en todas partes. Tenía que aprender todo tipo de protocolo empresarial a diario. Y siempre había un sinfín de asuntos familiares que atender. Ella tampoco podía descansar por la noche. Cuando Teodore trabajaba toda la noche, le pedía que preparara té y memorizara materiales junto a él. Y estudiaban mucho hasta altas horas de la noche. Esto hacía que Vanessa estaba acostumbrada a ser ostentosa y disfrutar de la vida. Sufrí mucho. Mientras ella cuidaba a la familia Víctor con un simple maquillaje, Jasper me llevó de vacaciones en yate. Cuando estaba abrumada por las complicadas relaciones interpersonales, Jasper me llevó a una fiesta y bailamos como locos. Todas mis hermanas me envidiaban y decían que me había casado por amor. Incluso cuando Vanessa estaba enferma, tenía que gestionarlo todo, arriba y abajo. Por suerte, Vanessa era al menos la hija mayor, menos y menos la ley, de la familia Víctor. Y siempre encontraba excusas para volver a la antigua casa de la familia Víctor y adular a los mayores. Por lo tanto, decidió ganar una partida para Teodore y recuperar el favor de la anciana pareja de la familia Víctor. Teodore, sin embargo, no se inmutó y dijo con tono despectivo: parece que aún no has aprendido nada.
No te preocupes por los asuntos familiares por ahora. Averigua por qué y luego ven a verme. Vanessa se quedó en casa bajo arresto domiciliario. Y Theodore no volvió en un mes. Yo, en cambio, me hice famoso en las altas esferas. En los banquetes familiares de los magnates más importantes. Mi rostro sonriente era visible. Jasper era uno de los playboys menos conocidos del círculo de la capital. Era afable y encantador. Y fascinó a innumerables mujeres. Pero yo era la única compañera a su lado. Íbamos y veníamos. Y cada uno de nuestros movimientos estaba lleno de dulzura. Y yo era el centro de atención. Todos decían que el derecho a la herencia de la familia Víctor probablemente recaería en manos del hijo de la familia Víctor. Cuando Vanessa por fin logró salir a tomar aire fresco después de mucha insistencia, el abuelo Theodore ya le había asignado a Jasper un proyecto vital para el sustento del grupo. La abuela Theodore sonrió amablemente y dijo: Tu padre también teme que el hijo mayor esté demasiado cansado y quiere que ella comparta parte de la carga por él. Vanessa se volvió loca. Con el pretexto de recogerme para ir a casa a visitar a nuestra madre. Ella conducía el coche conmigo y se estrelló contra la barandilla. Caímos juntos por el precipicio. Ambos morimos. Y renacieron juntos. En esta vida, Vanessa tomó la iniciativa y eligió al segundo hermano. Jasper. Ella también me dijo. En la familia Víctor. El estatus de hija mayor, menos y menos ley, es solo un adorno. Vas y sufres con ese iceberg inflexible. 3. No es fácil estar a gusto con Theodore. Es bien sabido en toda la alta sociedad que el abuelo Theodore prefiere a su segundo hijo, Jasper. Es solo que nuestra familia era demasiado común en la vida anterior. Y no teníamos derecho a saberlo. La boda de Vanessa coincidió con la mía. Así que mis padres no brindaron en mi boda con Theodore. Mis padres y la pareja de ancianos de la familia Víctor dijeron que eran demasiado mayores para ir y venir y me pidieron que no me preocupara por esos pequeños detalles. Los pocos accionistas que vinieron simplemente lo resolvieron superficialmente y se fueron con una excusa después de guardar el dinero del regalo. Theodore se sentó en el sofá. Cerró los ojos ligeramente. Su voz era indiferente. ¿Estás muy decepcionado? En la vida anterior. Con el carácter arrogante y dominante de mi hermana mayor. Definitivamente no pudo ocultar su decepción. ¿Quién hubiera pensado que el mayor de los jóvenes maestros de una prominente familia adinerada? El gerente general del Grupo M. Recibiría menos atención en su boda que su ocioso hermano menor. Ya sabes, ya sabes. La boda de Jasper fue extremadamente lujosa. Y mucha gente que quería congraciarse con la familia Víctor se apretujó para recibir regalos. Yo, sin embargo, me quité la sombra de ojos con calma. Dicen eso el día de la boda. Una mujer es la más bella y la más cansada. Pero hoy, solo soy bella y no he hecho ningún esfuerzo. ¡Qué genial! En este momento, la suave y cálida luz brilló en mis ojos sonrientes. Brillante y deslumbrante. Theodore arqueó ligeramente las cejas. Y había un poco más de escrutinio en su mirada. No esperaba que reaccionara así. Pareces tener una mente bastante abierta. Dijo con una expresión tranquila. Sin embargo, como eres la esposa de mi Theodore, no puedes concentrarte solo en cuidar de tu esposo e hijos. Estoy muy ocupada con el trabajo. Y tienes que ocuparte de muchos asuntos familiares tú solo. Me giré para mirarlo. Y una sonrisa se dibujó en mi rostro, siempre y cuando estés dispuesto a confiarlos a mí. No te detendré de ninguna manera. El asistente preparó una pila de materiales. La pila contenía información interna de la familia Víctor y la lista de personas con las que el grupo tenía intereses. Antes de que Theodore se fuera de viaje de negocios, no se olvidó de recordarme que memorizara todo esto en 3 días. Hay una subasta. Y tú irás conmigo. Vengo de una familia humilde. Pude ver las intrigas de la familia adinerada. No solo tenía que familiarizarme con los rostros y nombres de estas personas. Memorizar sus apariencias, tanto visibles como ocultas, con algunas garantías. Sino también aprender a hablar apropiadamente cuando me los encontrara en la fiesta.
Hablar idiomas diferentes según cada persona. No es nada fácil ser una buena esposa. Pasé la primera noche de mi boda con estos materiales. Gracias a estos materiales descubrí que aunque Theodore era un poco frío, sin duda había hecho grandes contribuciones a la familia Victor. Pero al abuelo Theodore tampoco le gustaba. Los mayores siempre se ocupaban más de los niños que sabían comportarse. Una semana después. En la reunión familiar. Por fin vi al abuelo Theodore por segunda vez. Theodore volvía a la vieja casa una vez al mes. Pero parecía que al abuelo Theodore no le importaba si regresaba o no. La abuela Theodore era muy amable y no dejaba de hacerme preguntas de todo tipo. Y el ambiente era bastante armonioso. Pero esta cita no duró mucho. El sonido del motor de un deportivo provenía del exterior del patio. Y me hizo sentir inexplicablemente molesto. El abuelo Theodore maldijo. Pero no había ira en su rostro. Este mocoso se está volviendo cada vez más rebelde. ¿No lo conoces? ¿De quién heredó ese carácter impulsivo?, dijo la abuela Theodore con una sonrisa. El viejo maestro resopló pero no refutó. Al cabo de un rato Jasper entró con aires de grandeza. Vestía ropa de alta gama y ropa hecha a medida. Que costaba al menos 5 cifras. Y también sostenía a Vanessa. Que también llevaba ropa de marcas famosas. Padre. Acabo de comprarme un coche nuevo. Hoy. Los llevaré a ti y a mi madre a un lugar bonito. El abuelo Theodore se sentó allí tranquilamente y los miró a él y a PH. ¿Reservaste el edificio Huasen? Jasper arqueó las cejas y fingió estar sorprendido. Padre. Eres realmente increíble. Sabes más que yo, incluso desde casa. El edificio Huasen ha reabierto. El chef es un maestro de alto nivel contratado desde Guangdong. Sé que les gusta ese sabor fresco. Así que te invito a probarlo el primer día. Vanessa se adelantó obedientemente y tomó el brazo de la anciana. Sí, madre. Se esforzó mucho para hacer la reserva. Deben presentarse hoy. Ella y Jasper estaban de pie a ambos lados de la pareja de ancianos. Los persuadieron tanto que no podían dejar de sonreír. Al poco rato, la pareja de ancianos fue apartada. En la sala de la vieja casa, solo había silencio. Incluso el mayordomo a nuestro lado se sentía avergonzado por nosotros dos. El joven maestro mayor solo regresaba una vez al mes. Y el segundo joven maestro se llevó al viejo maestro antes de que pudiera decir una palabra. El joven maestro mayor. Entonces. ¿Seguirás cenando aquí? El chef de la antigua casa de la familia Victor cocinó una vez para un banquete de estado. Lo contrataron de nuevo a un alto precio en aquel entonces solo por su exquisita cocina Huiyang. Todos decían que la mejor cocina Huiyang de la capital solo se podía probar en la antigua casa de la familia Victor. Theodore no mostraba ninguna expresión en el rostro. Se incorporó ligeramente y estaba a punto de hablar cuando le apreté suavemente la mano. Sí. Sirva los platos como se pidieron originalmente. Aunque papá y los demás no coman. Lo haremos. La vieja casa es el hogar de nuestros padres. Y también es nuestro hogar. Es normal comer en casa. Oí que hoy hay tofu seco desmenuzado y estofado. Llevo mucho tiempo queriendo probar la artesanía del viejo maestro. Mientras decía eso, le guiñé un ojo juguetón al mayordomo. El mayordomo estaba distraído conmigo. Y de inmediato sentí que el ambiente era mucho más relajado. Se apresuró a avisar a la gente que preparara la comida. Theodore me miró. Y una extraña sonrisa apareció en sus ojos, solo unos días después. Y ya pareces una ama de llaves. Con orgullo le di una sonrisa aún más brillante que el sol. Después de eso, Theodore me llevaba a la vieja casa aún con menos frecuencia. Oí a su asistente murmurar con enojo que el abuelo Theodore le había hecho la mansión de vacaciones en los suburbios del este a su segundo hijo. Un par de brazaletes de jade que originalmente iban a ser entregados a la hija mayor, Minus y Minusla, ahora están en la muñeca de Vanessa. Pero incluso la montaña más grande podría derrumbarse algún día. No tengo prisa porque he visto al Theodore oculto bajo la superficie. En el amplio grupo de edad.
Más de una docena de veteranos de la junta directiva principal se sentaban automáticamente en los puestos más bajos durante las reuniones y le tenían un miedo terrible a este joven rudo. Sin atreverse a ser superficiales en absoluto. Los pilares de cada departamento. Tras varias batallas difíciles con él en la mesa de negociaciones, se convencieron y le fueron leales. Desde que renací. Quiero ser la mujer al lado de este tipo de hombre. Así que Vanessa seguía en la mano de Jasper como un canario y se exhibía en todas partes, haciendo alarde de su apariencia y elocuencia. Seguí a Theodore y me infiltré gradualmente en los asuntos internos de la familia. Gestioné las relaciones con las mujeres de la familia en el mundo empresarial. Y también tomé la iniciativa de solicitar más responsabilidades. ¿Me dejas probar suerte en el mundo de los medios? Theodore me miró sorprendido. Las gafas de montura dorada combinaban con su piel blanca y fría, dándole un aire de sinvergüenza amable. El dinero en la industria del entretenimiento no era realmente atractivo para los magnates inmobiliarios y financieros de su edad. Pero si Theodore quiere tener más iniciativa en el futuro, debe desarrollar sus propios canales exclusivos. Entrar en la industria de los medios y el cine es solo su primer paso. Sé que quiere vincular las inversiones de las mujeres de su familia en el mundo empresarial a esta industria. Detrás de las decisiones que toman los hombres. No debe subestimarse la influencia de los susurros de la esposa en la cama. Ven y enséñame. ¿Maestro Theodore? Simplemente me senté en el regazo de Theodore con valentía y... como un estudiante ávido de conocimiento. Se tiró de la solapa y fingió estar drogado con esta mentira. No sé si esto ha afectado sus intereses más profundos. Después de todo, soy un forastero. Y lo que pido es su futura fundación. El cuerpo de Theodore se puso rígido. Y su expresión era indescifrable. No habló durante un buen rato. Pero tampoco me apartó. Lo cual era raro. Justo cuando mi limitado coraje y confianza estaban a punto de agotarse. Su voz era como la de un caballo encorvado. Levántate temprano mañana y ven a la compañía conmigo. 5 Desde entonces. Me he convertido en su pequeño seguidor. He sido diligente y trabajador. Nunca me he quejado del trabajo duro. Y estoy tan ocupado que apenas puedo mantener los pies en la tierra. La mayor parte del tiempo trabajo con la cabeza gacha al mismo tiempo que Theodore o viajo de negocios a diferentes ciudades. Así que rara vez nos vemos. Una vez. En la fiesta de cumpleaños de un director de grupo. Llevé un vestido blanco de sirena y fui con el del brazo. En medio del tintineo de copas, cuando los ricos comerciantes y nobles saludaron a Theodore, ya no me llamaban señora Theodore, sino gerente general Serena. Supe entonces que todo mi esfuerzo no había sido en vano. De repente alguien me llamó por detrás. Al darme la vuelta descubrí que 2 parejas de hombres y mujeres, elegantemente vestidos, se habían parado detrás de mí. Era la esposa, acababa de ganar su primer premio en un espectáculo de variedades conjunto. Su esposo resultó ser socio del proyecto Q1 del Grupo H. Y junto a ella estaba mi hermana mayor, Vanessa. Debo decir que Vanessa era sin duda la belleza más deslumbrante de la fiesta. Llevaba un vestido rojo. Estaba elegante y encantadora. Tan hermosa como una peonía en flor. Encantadora y elegante a la vez. Jasper rodeó suavemente su esbelta cintura con el brazo. Cuando sus miradas se cruzaban de vez en cuando, fluía un torrente infinito de amor y dulzura. Era la libertad que jamás había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, justo cuando levantó su copa triunfalmente, esa esposa me vio. ¿Quién podría guiarla para ganar dinero? El hombre de mediana edad con un vaso en la mano tomó la iniciativa en exclamar recientemente. Siempre oigo a mi esposa hablar de la gerente general, Serena. Es guapa y fuerte. Y llevó a mi esposa a hacer negocios y ganó mucho dinero. No esperaba que fuera la esposa de Theodore. La nuera de la familia Víctor es, sin duda, una experta en negocios. Las otras esposas que se reunieron también intervinieron. Vanessa me miró. Si las miradas mataran. Me temo que me habría torturado hasta la muerte hace mucho tiempo. Justo cuando regresaba de la fiesta ese día, la abuela Theodore me llamó y me regañó severamente. ¿Qué estás haciendo?
Una mujer había sufrido mi obsesión. ¿Interferir en los asuntos de la familia Víctor? Una chica de familia humilde es simplemente insignificante. La familia Serena se está extendiendo demasiado. Estaba revisando el material para nuevos talentos que el asistente acababa de traer. Los juegos otomíes eran muy populares. Íbamos a promocionar a algunos actores jóvenes de origen desconocido en el próximo drama. Me distraje y respondí: mamá, cálmate. No te enojes tanto que te lastimes. La anciana probablemente no esperaba que estuviera tan tranquila. ¿Aún recuerdas que soy tu madre? Ven a verme de inmediato. Discúlpate con tu padre en persona. Después de decir eso, colgó el teléfono sin darme la oportunidad de negarme. Probablemente pensó que me había casado con un miembro de la familia Víctor, era solo una herramienta para dar a luz. Alguien que podía ser alguien a su antojo y que no tenía ningún valor real. Cuando el mayordomo abrió la puerta y me dio la bienvenida, Anessa sostenía la mano de la abuela Teodore y lloraba desconsoladamente. Jasper, sentado junto al abuelo Teodore, susurraba algo. Cuando me vio venir, lloró aún más lastimeramente. Hermana. Sé que envidias cómo me tratan mamá y papá, y ella sí que lo hace. Pero desde que nos casamos con un miembro de la familia Víctor, debemos ser esposas honestas y correctas de la familia Víctor y no actuar en contra de sus intereses. Has sido muy cercana a las esposas de los socios comerciales de la familia Víctor. Quienes no lo sepan podrían pensar que la familia Serena los envió aquí para robarles el negocio. Mamá y papá. Este es su comportamiento personal y no tiene nada que ver con nuestra familia Serena. Por favor, no me malinterpreten. El anciano amo se sentó en lo alto del trono con el rostro lívido. Mirando el rostro de mi hermana, que parecía defender la justicia incluso contra su propia familia. De repente me pareció un poco gracioso. Y no pude contener la risa. La anciana estaba aún más enfadada. Todavía tienes el valor de reír. No deberíamos haberte casado con nuestra familia desde el principio. Imbécil. Levanté la vista y miré fríamente a esta mujer que siempre decía ser justa. El abuelo Teodore devolvió la bondad primero. Y yo, sin saber cuál era mi lugar, codiciaba el negocio de la familia Víctor después. Incluso si Teodore se divorciara de mí, la familia Serena se sentiría avergonzada. Y no les importaba en absoluto si me volvía infame o no. Vanessa lloraba tanto que apenas podía respirar. Tu hermano mayor suele estar de viaje de negocios y no tiene tiempo para cuidarte. Pero tampoco puedes aprovechar la oportunidad para causar problemas. Delante de los demás. Teodore sí me trató bien. Y nadie creía que sintiera nada por mí. El rostro de Vanessa estaba pálido. Y Jasper avivaba las llamas a su lado. El abuelo Teodore. Que había sido tan fría como el agua todo este tiempo. Finalmente dijo fríamente: llama al abogado ahora mismo. Divórciate de ella delante de mí. En el ámbito de la fama y la fortuna de una familia adinerada. El negocio del grupo siempre fue el balance final del abuelo Teodore. Con los recursos del abogado de la familia Víctor. Sería fácil que liderara la familia sin nada. Y si me echaran de la familia Víctor por esta razón, la familia Serena tampoco me querría. De la noche a la mañana. Podría convertirme en el hazmerreír del círculo de la capital. Justo cuando la situación parecía descontrolarse. La fría voz de Teodore llegó de repente desde el otro lado de la puerta. Ya que la obra ha ido demasiado lejos. No. Teodore irradiaba un aire de desapego. Con un aura firme. Miró directamente al abuelo Teodore. Fríamente: ella es mi esposa. Si nos divorciamos o no, es cosa mía. Aunque él solía desdeñar congraciarse con los mayores. Aún no había llegado a una ruptura total. No esperaba que apareciera en este momento. El abuelo Teodore se sintió un poco avergonzado. Jasper se aprovechó de inmediato. ¿Estás contradiciendo a papá por ser un forastero? ¿Será que le ordenaste que socavara a la familia Víctor? Papá aún no ha muerto. ¿Tanta prisa tienes por repartir el dinero? ¿Confías en el favor del viejo amo? Nunca había tomado en serio a su hermano mayor. En su opinión.
Theodore fue solo una herramienta para ayudarlo a construir su carrera. Sin embargo, Theodore, quien solía guardar silencio, esperando el momento oportuno. De repente giró la cabeza y miró a Jasper. En ese momento, una abrumadora hostilidad emanaba de él. «Te toca hablar». «¿Qué menos qué?». Jasper estaba atónito. Theodore pronunció cada palabra como si fuera algo claramente inútil. «Toma a tu esposa y lárgate». «Maldita sea». «Papá». Él, Jasper, se sentía culpable y estaba haciendo un berrinche. Se dio la vuelta para quejarse. Pero antes de que pudiera terminar, varios hombres de mediana edad con traje entraron por la puerta. Tampoco saludaron al abuelo Theodore. Solo le sonrieron y asintieron. Luego, en silencio, retrocedieron tras él. Ya había visto a esta gente antes. ¿Cuándo llamó a los jefes de finanzas del grupo? ¿A los departamentos legal, de negocios y de administración? ¿Qué haces aquí? Theodore. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Te estás rebelando? El abuelo Theodore estaba tan furioso que le temblaban las manos. Nunca esperó eso por mí. Un forastero. Theodore parecía dispuesto a tener una pelea total con él. Y los pilares del grupo que guardaban los secretos clave, ¿mostraban más respeto por Theodore que por él? Antes de que Theodore pudiera responder, el director financiero, que estaba detrás de él, le entregó un fajo de documentos al presidente del abuelo Theodore. Esta es la carta de nombramiento de la gerente general Serena como directora de inversión cultural del grupo. Tiene los autógrafos de 18 miembros de la junta. Por favor, échale un vistazo. Después de ver claramente la escritura a mano en el papel. Al abuelo Theodore le temblaban las manos. ¿Esa gente está loca? ¿Por qué debería ella, una forastera, recibir un puesto tan importante? El director financiero aún mantenía una actitud humilde e inflexible. El rendimiento mensual de la gerente general Serena superaba los 500 millones. Todos los directores lo han visto. ¿Te refieres a ella? El abuelo Theodore miró al director financiero con incredulidad. Con la mano temblorosa, me señaló. El director sonrió e inclinó la cabeza. Luego, en silencio, retrocedió hasta situarse detrás de Theodore. El anciano maestro frunció el ceño y no volvió a hablar. Vanessa entró en pánico, sacó un papel de su bolso y se lo metió a Theodore, su hermano mayor. No te dejes engañar. Es una carta que alguien le escribió. Diciendo que mientras ayude a conseguir el proyecto de la familia Dictor en el oeste de la ciudad, le darán 10 millones como agradecimiento, menos tú. No esperaba que siquiera recurriera a falsificar cartas. Me burlé y esperé a ver qué actitud tendría Theodore hacia mí. Dámelo y déjame ver. Theodore tomó el papel de carta. Bajó la vista hacia el contenido. Y de repente ejerció fuerza con la muñeca. Con un chasquido seco. El papel de carta se rompió en varios pedazos y cayó al suelo con fuerza. ¡Qué basura! Serena. Ven aquí. Me llamó familiar y sacó una tarjeta negra del bolsillo interior de su traje. Esta tarjeta no tiene límite. La cantidad que necesites es tuya. Al verme dudar en tomarla, me agarró la mano con su enorme mano. Me puso la tarjeta en la palma. Luego se giró para mirar a Vanessa y dijo con desprecio, ¿a la esposa de mi Theodore le importan 10 millones? No esperaba que Theodore me defendiera así. Ella quiso discutir, pero Theodore la ignoró por completo. Les indicó con la mano que dejaran salir primero a los directores. Y una leve frialdad brilló en sus ojos. Papá. Puede que no lo tengas claro, ya que no sueles ir a la empresa. El proyecto en el oeste de la ciudad se ha convertido desde hace tiempo en una estafa que nadie quiere. Y todo esto gracias a mi segundo hermano. ¿Por qué no le preguntas tú mismo cuánto dinero privado le quitó al promotor? El abuelo Theodore miró a Jasper sorprendido. El foco del grupo en el siguiente trimestre era el oeste de la ciudad. No fui yo. No lo hice. Theodore escupe sangre. Jasper entró en pánico al ver la expresión decidida de su hermano mayor. Entonces empezó a buscar un chivo expiatorio. Conozco a ella. Su rostro estaba distorsionado mientras señalaba las uñas de Vanessa.
Esta mujer es avariciosa y causa problemas a mis espaldas. Papá, tienes que creerme. Hacía tiempo que esperaba que dijera esto. Lo conocía demasiado bien de mi vida anterior. Pero Vanessa seguía soñando. Retrocedió 2 pasos en estado de shock y estaba demasiado aturdida para hablar. ¿Cómo era posible que el viejo maestro no comprendiera la situación a estas alturas? Se frotó la frente y agitó la mano vagamente, intentando disimular el asunto como siempre. Solo porque a Serena la agraviaron. Querías que me divorciara de ella. Ahora que la evidencia es concluyente. ¿Vas a dejarlo pasar así como así? Había un rastro de ira en los ojos de Theodore. Mirándolo así, de repente me sentí un poco desconsolado. Extendí la mano y la tomé. La apreté con fuerza. Quería decirle que al menos siempre estaría ahí para él. Tu hermano es joven y un poco ingenuo. Hablaré con él luego. Eso es todo por hoy. Incansable. El abuelo Theodore aún no soportaba castigar a su hijo menor y se preparaba con impaciencia para levantarse y volver a su habitación. Theodore se marchó obedientemente. Pero al llegar a la puerta, de repente dijo lentamente, como no tienes energía para ocuparte de este asunto, dejaré que los directores lo discutan mañana. Si se hiciera público a nivel grupal, el abuelo Theodore ya no podría proteger a Jasper. Ignorando su mirada suplicante. Apretó los dientes y te regañó, desgraciado desagradecido. Escupe todos los sobornos que recibiste. 7 fue una rara noche de ocio. Me lavé temprano y me metí en la cama. Miré a Theodore, que estaba inclinado a mi lado hojeando los informes financieros. Gracias por creer en mí hoy. Dije en voz baja y no pude evitar mirarlo de reojo. En realidad, tenía muy buena pinta. Sin la mirada pícara y malvada de Jasper. Sus ojos y cejas estaban llenos de ternura y brillo. Pero debido a su alta posición, tenía un aire distante que hacía que la gente lo respetara incluso sin mostrar enojo. Me gusta mucho este tipo de hombre. Casi nunca me sonreía ni hacía gestos demasiado cariñosos. Pero sí pedía a la gente que me comprara pantuflas y pijamas suaves. Y sírveme un vaso extra de leche tibia antes de dormir. Aunque casi nunca se quedaba en casa conmigo. Siempre que le enviaba un mensaje. Siempre recibía una respuesta inmediata. Sus respuestas eran concisas, pero cada palabra era sincera. Y su voz era indiferente. Y era difícil descifrar sus emociones. No sé por qué. Pero cuanto más serio se ponía, más ganas tenía de provocarlo. Por capricho. Me incliné y lo besé en la mejilla derecha. Su cuerpo se quedó paralizado. Y había cierta moderación en sus ojos cuando me miró. Pensé que estaba siendo un poco atrevido. Decidí ir hasta el final. Levanté el brazo y lo enganché alrededor de su cuello. El hueco de mi brazo se llenó de la temperatura abrasadora del hombre. Me puso la cara roja. El corazón me latía con fuerza. Y me quedé completamente paralizado. Con la mente en blanco. Sin saber qué hacer. Había emociones en sus ojos. Como si ya no pudiera contenerse. Tú tomaste la iniciativa primero. Su respiración era pesada. Y un aliento abrasador me roció la oreja. Resultó que este hombrecillo era realmente romántico. Simplemente no tuvo el valor de tomar la iniciativa primero debido a su estatus de presidente importante. Pero después de esa noche fue como si hubiera despertado una habilidad especial. Me despertaba todas las mañanas con dolor de espalda. Incluso cuando salía a negociar un acuerdo, recibía un mensaje de texto suyo diciendo que no nos veíamos desde hacía 2 horas. Apagué el teléfono con impotencia y seguí persuadiendo al actor de primera generación que el agente acababa de descubrir. Le expliqué los pros y los contras. Insistí en que firmara con nuestra empresa. Como su futuro sería brillante. Mi teléfono vibró violentamente. Y había otro mensaje de texto. ¿Por qué no le miras la cara? Me sentí un poco avergonzado y me disculpé con el apuesto joven. Me disponía a explicarle brevemente. Inesperadamente no le había explicado el porqué y suspiré. Mi teléfono vibró de nuevo.
Y seguía siendo un mensaje de Theodore: negociaré por ti. Entonces vi la figura de un hombre alto y erguido. Vestido con una camisa blanca limpia y pantalones negros, con ojos brillantes y un rostro atractivo, se acercó al joven actor con una sonrisa pícara. Un hombre directo. Capaz. Guapo. Y la riqueza es realmente adictiva. 9 después de esa cara, menos apagado. El abuelo Theodore de repente se volvió mucho más consciente. La siguiente vez que vi a Vanessa, se veía mucho más demacrada. Pero cuando me miró, ella seguía sonriendo con altivez, sin importar lo capaz que fueras. Al final, ¿acaso el viejo maestro no le daría el mejor proyecto a Siggy? Así es. Eso fue exactamente lo que pasó en mi vida anterior. Quería ver mi expresión, como si estuviera a punto de llorar de la pena. Pero yo era tan indiferente como si estuviera escuchando chismes ajenos y dije con ligereza: hermana, ¿alguna vez has pensado que ni con tu extravagante vestimenta podrás subir al escenario de una familia adinerada? Jasper puede hacerte dejar de lado tu orgullo y adular al viejo amo ahora. Pero en el futuro podría hacerte adular a aún más gente. El rostro de Vanessa cambió. Pero en un instante. Forzó una sonrisa de nuevo: si estás celoso. Solo dilo. Solo espera. Tus días difíciles acaban de comenzar. Después de decir eso, no se quedó ni un momento, se dio la vuelta y se fue. Pero, de hecho, lo que dije era cierto. En su vida anterior, solo conocía el resultado y no vio el proceso. Entonces llegó la crisis económica, como era de esperar. Y la posición de Theodore en el grupo cobró aún más importancia. Y estaba aún más ocupado con el trabajo. No solo tenía que ayudarlo a estabilizar a las mujeres de la familia en el mundo empresarial, sino también ocuparme de los asuntos internos de la familia. A menudo trabajaba tan duro que ni siquiera tenía tiempo para comer. Y Vanessa finalmente consiguió lo que quería y se convirtió en la esposa más glamurosa del círculo de la capital. Ser invitada a los banquetes familiares de los magnates más importantes. Pero esto era en realidad una trampa. Con su encantadora sonrisa, ella captó la mirada de un magnate. Mientras brindaban, él le tocó la manita descaradamente. En ese momento Jasper estaba justo a su lado. Pero fingió no verlo. Ante su mirada furiosa, él simplemente sonrió y le dijo que el hombre solo la estaba tomando el pelo y que no fuera tan sensible. Pero la noche después del banquete, Vanessa sintió que la llamábamos mareada y caliente. Cuando despertó al día siguiente, el anciano de la noche anterior yacía a su lado. Gritó y cubrió la colcha con fuerza, echando al viejo de la cama. La otra parte hizo una mueca y dijo con saña: puta. ¿Por qué te haces la altanera? Si no fuera porque tu marido me rogó que me acostara contigo, me habrías desagradado como mujer de segunda. Se derrumbó y lloró. Corrió a casa como loca para confrontar a Jasper. Ese hombre ni siquiera se molestó en ocultarlo. Lo admitió abiertamente e incluso le enseñó a compartir la presión por su esposo. Vanessa estaba tan avergonzada y enojada que pensó que la había lastimado. Con los ojos rojos, me bloqueó la puerta de mi casa y me preguntó por qué no le había contado esto antes. Miró su cabello despeinado y sus ojos llenos de pánico. Sentí una lástima inexplicable y le expliqué con paciencia. ¿Nunca te preguntaste en tu vida anterior por qué el abuelo Theodore finalmente le dio el mejor proyecto a Jasper, a pesar de tener más habilidad que experiencia? ¿Fue solo por su capacidad para decir palabras dulces? Fue porque sobornó a los inversores del Grupo H con belleza y beneficios, haciéndolos hablar bien de él delante del viejo maestro. Así que el viejo maestro pensó erróneamente que podría manejar bien el proyecto. Hermana, te diré algo más que no sabías en tu vida anterior. De hecho, sentí que no se lo merecía por un tiempo. Cuando Jasper consigue el proyecto y cree que todo está bien, cuando menos lo necesites, divórciate de él rápidamente. Como para confirmar si estaba celoso o no. Vanessa me miró fijamente a los ojos. Entonces, como una jugadora. De repente se rió histéricamente, me señaló la nariz y maldijo: ni se te ocurra. Jasper pudo conseguir todo esto gracias a mis sacrificios.
¿Por qué no debería quedármelos? ¿Por qué debería irme? Su voz era tan estridente que a menudo se quebraba. Fruncí el ceño mientras escuchaba. Ya que ese era el caso. Siempre fue su propia decisión. No dije nada más, me di la vuelta y me subí al coche de mi asistente. Incluso después de conducir tanto, aún podía ver a Vanessa parada, abatida, frente a mi casa por el retrovisor. 11 si no recuerdo mal. Dentro de una semana, Theodore recibirá la noticia de que el proyecto principal ha sido asignado a Jasper. El gran árbol que había plantado con tanto esmero finalmente estaba a punto de dar fruto. Pero alguien se lo arrebató sin previo aviso. En su vida anterior. Estaba tan devastado que tardó varios meses en recuperarse. Pero esta vida es diferente. Solo yo puedo intimidar a mi hombre. 12 no. No estoy de acuerdo. Los ojos de Theodore eran tan fríos como un cuchillo. Y frunció ligeramente el ceño. Los negocios del grupo en finanzas e inmuebles comerciales se vieron gravemente afectados por la crisis económica. Lideró al equipo central a trabajar arduamente día y noche antes de asegurar el proyecto de infraestructura. Que el grupo pueda ir contracorriente depende crucialmente de este proyecto. Si Jasper lo arruina, será difícil explicárselo a los miembros clave del equipo. El abuelo Theodore tenía el rostro serio y estaba visiblemente insatisfecho con su actitud. Varios inversores me han comentado que ha crecido mucho últimamente. La parte más difícil de la etapa preliminar de este proyecto ya ha concluido. Y está bien dejarle el trabajo final. Sí, dijo la abuela Theodore con seriedad. Tu padre también piensa que últimamente has estado muy cansado. Deberías confiar en tu hermano menor. Miré a Jasper con frialdad. Quien guardó silencio, pero tenía una expresión orgullosa. Y en secreto dirigió a Theodore una mirada significativa. Luego exhaló un suspiro sordo. Acepté magnánimamente que su madre tenía razón. Aunque nuestro hermanito no sea lo suficientemente maduro, esta es una buena oportunidad para que adquiera experiencia. Incluso si hay dificultades, papá está aquí para supervisar todo. Los dos ancianos claramente no esperaban que yo hablara por ellos. Y sus expresiones hacia mí se volvieron un poco más amables. Debo decir que después de tanto tiempo, Theodore y yo realmente tenemos un entendimiento tácito. Sabía que no diría esas palabras sin motivo. Aunque no expresó su postura, su actitud se suavizó visiblemente. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo inesperado. La débil voz de Vanessa sonó como si dijera sí. Después de todo, todos somos familia. Serena, sé que estás a cargo de la inversión en cine y televisión. Recientemente. La nueva película del popular actor actual colaborará con nosotros. Pero tiene una condición. Observó mi expresión. Hizo una pausa. Y luego continuó. Me pidió específicamente que me encargara de la colaboración para la nueva película. Vaya. Vanessa no solo no se tomó en serio mi consejo, sino que además planeaba ir más allá y arrebatarme el negocio del grupo que yo dirigía. Estaba tan enfadada que casi me rió. ¿Quién lo hubiera pensado? La abuela Theodore, que no entendía nada del negocio, también intervendría y preguntaría si era Zhang Nan. ¿El mejor actor del momento? He oído que todas sus películas fueron éxitos de taquilla. Si pudiéramos ficharlo, ¿no sería nuestra gallina de los huevos de oro? Sí. Y una parte. Mamá. No sé si Serena esté dispuesta. Vanessa ya no solo estaba probando. Era una amenaza flagrante. Theodore comprendió claramente los puntos clave de la situación. Pero no soportaba verme siendo intimidado. Su tono era amenazante. Y su mirada era tan afilada como un cuchillo. La miró fijamente y se burló de ella palabra por palabra. ¿Acaso te lo mereces? Viéndola falsa. Con esa mirada llorosa como la de una chica de té verde. Realmente ya no quería jugar a este juego. Bien. Bien. Te daré todo el negocio de inversión en cine y televisión. Me encantaría tener algo de tiempo libre. Me preguntó con incredulidad si hablaba en serio. Pero en cuanto terminé de hablar, hice un gesto con la mano. Tiré de Theodore.
Me despedí de la pareja de ancianos y salí corriendo de aquella vieja y hipócrita mansión. Sentado en el coche, solté un largo suspiro. Expulsé toda la frustración que sentía por no poder levantar los pantalones. Theodore me abrazó con cariño y me sintió menos reprochable. Lo siento. No esperaba que se les ocurriera esto. Te hace sentir mal a ti también. Inhalé con avidez el cálido aroma de su abrazo. No pasa nada. El cine y la televisión son tu trabajo. No te rompe el corazón. Me frotó la mejilla contra la cabeza. Arqueé las cejas ligeramente y sonreí juguetonamente. En 3 días. Te mostraré un buen espectáculo. Después de decir eso, le di un beso en la barbilla. Acompañado de una risita baja. Un toque cálido surgió de mis labios. El cariño es único. Aroma refrescante. 13 en un abrir y cerrar de ojos. Era hora de cumplir mi promesa a Theodore. Temprano. Me arrastré a la sala de conferencias y le pedí a mi asistente que invitara a los 18 directores principales. Aunque Theodore no sabía qué tramaba. Cuando los directores expresaron su descontento, él me ayudó con firmeza a reprimirlos. Queridos directores. Me aclaré la garganta y miré la hora. Por favor, ten paciencia un rato. En 5 minutos. Tendremos una llamada importante que me gustaría que todos escucharan. Aunque todos tenían la mirada llena de dudas. Después de todo, conocían mis habilidades. Además, siendo la hija mayor, menos y menos la ley de la familia Víctor. Estaban dispuestos a darme 5 minutos por cara. A medida que el tiempo pasaba minuto a minuto, yo permanecía tranquilo y sereno. Y Theodore era aún más firme como una montaña. La sensación de que confiaban plenamente en él era realmente maravillosa. Justo cuando todos estaban a punto de perder la paciencia. El teléfono de Theodore sonó de repente. Le pedí específicamente que lo activara al salir por la mañana. Gerente general Theodore. El asistente sostuvo el teléfono y dudó. Es el viejo amo. Theodore reflexionó un momento. Arqueó las cejas. Me miró. Entonces dijo con decisión. Contesta y pon el altavoz. Mientras hablaba, incluso subió el volumen al máximo. Tras conectar la llamada, la voz ansiosa del abuelo Theodore llegó a su oído. Vuelve enseguida. Los trabajadores del proyecto de infraestructura se declararon en huelga repentinamente. Personas de arriba llegaron con documentos que decían que querían terminar la cooperación. ¿Qué? ¿Te refieres al proyecto principal que el grupo lleva medio año planeando? Escuché que Jasper fue asignado a su cargo. Es absurdo. El director que hablaba se quedó en silencio de repente. Miró el teléfono que aún no había sido apagado. Y golpeó la mesa con frustración. Theodore respondió con un sí. Y entonces, ignorando las preguntas del abuelo Theodore, colgó el teléfono directamente. No dijo nada y solo me miró con gran interés. No pude evitar sonreírle con orgullo. Ajusté mi expresión y fingí indignación mientras miraba al director. Solo podemos obedecer la decisión del viejo maestro. Pero no se preocupen. Theodore ya tomó medidas. Los trabajadores del proyecto de infraestructura se declararon en huelga principalmente porque les preocupaba no cobrar. Ya hemos obtenido el flujo de caja mediante la implementación de productos de inversión de cobertura de riesgos. Y podemos asignar una parte de los fondos inmediatamente para emergencias. Además, Hulkwanda. Ya hemos enviado personal para atender las subidas negativas más altas. Y creo que pronto podremos estabilizar la situación. Aprovechamos esta oportunidad. También quiero anunciarles algo. Fingí estar triste por la crisis económica. La demanda del mercado ha bajado. Y las necesidades de entretenimiento de los consumidores se han reducido. Por lo tanto, tras una consideración exhaustiva, propongo suspender las operaciones del Departamento de Inversión en Cine y Televisión para reducir los costos operativos del grupo. Por favor, voten sobre esta propuesta. Estimados directores. Vanessa quería mis cosas. Pero incluso si tuviera que destruirlos, no la dejaría triunfar.
Es más, deberíamos adoptar diferentes estrategias según la situación. En el pasado, este negocio podría haber ayudado a Theodore a fortalecerse. Pero ahora que el entorno general ha cambiado, es prudente tomar una decisión difícil. Sin duda. Tras escuchar mis palabras, la mirada de Theodore mostró aprobación. Al final, la junta directiva aprobó mi propuesta por unanimidad. Y envió conjuntamente una resolución al abuelo Theodore, cancelando todos los poderes y responsabilidades de Jasper en el grupo. De lo contrario, todos retirarían sus inversiones colectivamente. Debido a la presión interna y la situación externa, el abuelo Theodore no tuvo más remedio que ceder. Jasper armó un escándalo. Pero el viejo amo simplemente dijo: «Ya estoy viejo y no puedo con tanto». Y lo ignoré. Theodore tomó el control total del poder del grupo. Pronto Edin LTWY y SY. Él sucedió al antiguo amo y asumió oficialmente la presidencia. Mi estatus como la joven señora de la acaudalada familia quedó firmemente establecido. En cuanto al final de Vanessa, no quiero preguntar más al respecto. Según mi experiencia en la vida anterior, Jasper terminó en un completo fracaso y bebía alcohol a diario. Cuando se emborrachaba y volvía a casa, golpeaba a la gente. Y después de darle suficientes golpes, desahogaba sus deseos en la cama. Ese periodo fue simplemente mi pesadilla. Y en esta vida, Vanessa vivió una pesadilla. 14 años en nuestro primer aniversario de matrimonio. Theodore dijo que me compensaría con una boda grandiosa. A diferencia de la anterior, fría y desierta. Mis padres y la pareja de ancianos de la familia Víctor se sentaron como es debido en primera fila. Y toda la gente menos conocida del círculo capitalino acudió. Con una sonrisa en el rostro, se paró en el centro de la plataforma de flores. La luz brillante se dispersó en el aire, añadiendo un brillo delicado a sus ojos color flor de durazno. Levanté el dobladillo de mi vestido de novia blanco y caminé con gracia. Había una leve niebla en los ojos de Theodore. Me besó suavemente, lleno de ternura, permaneciendo suavemente en mis labios. Todo a nuestro alrededor quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El mundo se llenó solo con su aroma y el sonido de mi corazón latiendo descontroladamente. Serena. Gracias por elegirme. La voz de Theodore era baja y profunda. Estaba tan aturdida por su beso que me quedé en blanco. Y murmuré: por fin te esperé. Señor Theodore. Primero mi esposo, Ryan. Tuvimos un primer amor. Llevábamos 3 años casados. Y siempre nos tratamos con respeto y cortesía. Justo cuando tenía 3 meses de embarazo, encontré en el estudio, frente a él, una serie de cartas llenas de amor y desgana que él no había enviado. Rompí las cartas en pedazos. Y él me miró con una expresión de impotencia. Hasta que tuve un accidente de coche un mes antes de dar a luz. Y me susurró al oído que si no fuera por ti, Ava no se habría suicidado. Solo entonces supe que él nunca había olvidado su primer amor y que me lo había puesto todo. Pero olvidó que tenía la capacidad de ayudar a su primer amor. Morí por una hemorragia masiva y renací el día antes de que me propusiera matrimonio. Ya que no quieres, entonces salvaré tu primer amor. Capítulo 2:1. Soy la heredera de la familia Ava. Y mi esposo. Ryan es un estudiante universitario patrocinado por la empresa de mi familia. Ryan y yo estuvimos enamorados durante 2 años. Acepté su propuesta después de que se graduara de la universidad. Nos llevamos muy bien después de casarnos. Por fin, había cumplido mi obsesión. Al final del 3er año de matrimonio, quedé embarazada de nuestro primer hijo. En ese momento, planeé darle una sorpresa y guardar el informe de embarazo en el cajón de su estudio. Sin embargo, no esperaba ver las cartas que escribió allí. Es una lástima que esas cartas llenas de amor no sean para mí, sino para su primer amor. Ava. Esa fue la primera vez que experimenté el sabor de la traición. Sostuve esas cartas y lo interrogué histéricamente. Y las rompí en pedazos delante de él. Me miró con arrepentimiento y usó palabras dulces para convencerme de que lo perdonara.
Más tarde él y yo quemamos esas cartas juntos. Pensé que todo había terminado. Pero no esperaba que él conspirara para tener un accidente de coche un mes antes de que diera a luz. Cuando el médico nos pidió una última cita, se inclinó hacia mi oído con una expresión de dolor en el rostro y dijo con resentimiento: tú y tu hijo deberían estar enterrados con Ava. Si no fuera por ti, ella no se habría suicidado. Solo entonces supe que su primer amor se había suicidado hacía un mes. ¿Y mi esposo? En apariencia, estaba en un viaje de negocios. Pero en realidad, fue al funeral de su primer amor. Al ver su expresión distorsionada, lamenté profundamente mi mala interpretación de la gente. Si tuviera otra oportunidad, jamás creería las huellas de este hombre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y morí con el corazón lleno de odio. Pero no me lo esperaba al despertar. Estaba de vuelta el día anterior a aceptar su propuesta. Esta vez, quiero ver si aún puede alcanzar la posición que tenía en su vida anterior sin el apoyo de mi familia. Llamé a la secretaria Estella. Hola, secretaria Estella. Congela la tarjeta que le di a Ryan. Mi voz estaba llena de cansancio. Solo pensar en cuánto dinero gasté en ese hombre en mi vida anterior me incomodaba. La secretaria Estella obviamente no reaccionó. Después de todo, cuando quise ser la novia de Ryan, tuve una gran pelea con mi padre. Y era algo que todos sabían. En mi vida anterior creía que Ryan era un buen hombre con todo mi corazón. Aunque me peleé con mi padre y lo decepcioné, seguía queriendo ayudar a Ryan. Pero al final, Ryan me lo quitó todo. Solo pienso en las miradas de decepción de mis padres. Ojos cuando me miraron en mi vida anterior. Me dolía el corazón. Aunque mis padres sabían que Ryan estaba conmigo por dinero. Por mi felicidad. Tuvieron que ayudarlo con todo su corazón e incluso permitirle unirse a la empresa familiar. Esta vez nunca volveré a cometer los errores de mi vida anterior. Ahora, solo quiero disculparme con mi padre. Marqué el teléfono. Y en un instante, el otro lado contestó. Scarlett. ¿Qué pasa? Su voz estaba llena de cansancio. Y yo era quien causaba todo esto. Quería decir algo. Pero en cuanto abrí la boca, las lágrimas no paraban de fluir. Mi padre oyó mi voz entrecortada. Ignorando las ganas de regañarme, preguntó nervioso: Scarlett, ¿por qué lloras? Papá no te impedirá estar con Ryan. ¿De acuerdo? No llores, Scarlett. Me atraganté y le pedí disculpas. Lo siento, papá. Antes era demasiado testaruda. Ya no me gusta Ryan. Papá. No te enojes conmigo. Mi padre estaba un poco confundido. Pero al segundo siguiente, preguntó enojado. ¿Te hizo sentir agraviado? Sí. No había cumplido con la sesión de Ryan. Papá. Ya no me gusta. Mi padre resopló con frialdad. Le quitó el dinero a nuestra familia, y aún así se atrevió a hacerte sentir agraviado. Nunca había visto a una persona tan insensible. Me sequé las lágrimas. Papá. En fin. No había cumplido con la sesión de Ryan. Quiero que pague el precio. Tengo algo que hacer. Hablamos más tarde esta noche. Está bien. Haz lo que quieras. Papá siempre te apoyará. Capítulo 2. Al anochecer. Un coche de lujo se detuvo frente a una urbanización destartalada. Incluso antes de conocer a Ryan en mi vida anterior. Ya lo había descubierto todo sobre la gente que lo rodeaba. Por lo tanto, en esta vida, pude encontrar la casa de Ava con mucha precisión. Ava y Ryan eran novios de la infancia. El padre de Ava falleció prematuramente. Y vivía con su madre. Aunque su madre no recibió una educación superior. Por el bien de Ava. Hizo todo lo posible y apoyó a su hija para que fuera a la universidad. Es una lástima que no tuviera la oportunidad de disfrutarla antes de tener cáncer. Se resistía a tratarlo y simplemente se lo ocultó a su hija. Cuando Ava se enteró de la enfermedad de su madre,
ya estaba en una etapa avanzada e incurable. Tras su fallecimiento, Anda tuvo que valerse por sí misma. Pero cuando la madre de Ava compró la casa, bajo la presión de su abuela, inscribió el nombre de su hermano menor en la escritura de la propiedad. Tras la muerte de la madre de Ava, su tío le quitó la casa y la obligó a casarse con un hombre. Pero ese hombre la engañó e incluso le contagió una enfermedad. Ava quedó completamente desanimada y se lanzó de un viaducto. Eso es todo lo que pude averiguar. Incluso después de casarse conmigo, Ryan seguía prestándole atención a mi amor de la infancia. Pero no esperaba que la amara tanto. Sin embargo, sigo sin entenderlo. Claramente tuvo muchísimas oportunidades de ayudar a Ava. ¿Por qué nunca hizo nada? Cuando estaba conmigo nunca escatimé en su dinero. Respiré hondo y llamé a la puerta. Tras ella se encontraban el rival y el amor que nunca conocí en mi vida anterior. La puerta se abrió lentamente. Y un rostro delicado y bonito apareció frente a mí. Hola. ¿A quién buscas? Mirando este rostro. Estaba un poco aturdido. Pero aún así sonreí cortésmente. Hola. Me llamo Scarlett. ¿Podrías dejarme pasar y sentarme, por favor? Ava me miró con recelo. Lo siento. Ahora no. Solo por un tiempo. Quizás pueda ayudarte. Se quedó en silencio y luego se hizo a un lado para indicarme que entrara. Su casa era pequeña, pero muy acogedora. Aunque tenía muchas cosas guardadas. No estaba desordenado. Su madre también estaba en casa. A esa hora. Estaba sentada a la mesa del comedor con los ojos rojos. Y había un informe del hospital sobre su mesa. Cuando me vio entrar, su madre me sonrió forzadamente. Hola. ¿Qué quieres con mi hija? Negué con la cabeza y me senté rápidamente frente a ella. No estoy aquí por ella. Estoy aquí por ti. Su madre me miró sorprendida. Intentando averiguar dónde me había visto antes, recogí el informe del examen de la mesa. Ya tenía un mes. ¿Alguna vez has pensado en cómo se irá tu hija si algo te pasa? Que yo sepa, el nombre de esta casa es el de tus hermanos menores. ¿Verdad? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu hija no sea intimidada por ellos después de tu muerte? Su madre estaba atónita y no sabía cómo refutarlo. Alma estaba furiosa. ¿Dónde supiste esto? Vete ahora mismo. O llamo a la policía. Le sonreí para que no se emocionara. Creo que puedo ayudarte. Ava y su madre se miraron. Temía que no me creyeran. Saqué la tarjeta de presentación de la familia Scarlett de mi bolsillo. Creo que tomarás una decisión razonable. Si ya te has decidido, llama al número que aparece en cualquier momento. Te espero. Me puse de pie. Y Ava me detuvo rápidamente. Quiero saber por qué quieres ayudarme. Fruncí el ceño y pensé un rato antes de sonreír. Porque espero que te vaya bien. Capítulo 3:3. En cuanto llegué a casa por la noche. Mi madre se acercó. Al ver su gentil aspecto, no pude evitar sentir un rubor en los ojos. Mi madre me abrazó con ternura con una expresión de dolor en el rostro, y luego le lanzó a mi padre una mirada feroz. Querida Scarlett. Dile a mamá si tienes algo en mente. Al ver sus rostros familiares, decidí contarles todo lo que había pasado en mi vida anterior. Después de terminar de hablar, mi padre le dio un puñetazo a la mesa del comedor. ¡Maldito! Hasta mi madre se puso furiosa y quiso ir a abofetear a Ryan enseguida. Mi padre me miró con ojos ardientes. ¿Qué quieres hacer? Para ser sincero, yo tampoco sabía qué hacer. Me mató. Y por supuesto, lo odiaba. Pero si no hubiera impulsado las cosas en mi vida anterior, ¿cómo habría tenido el poder de lidiar conmigo? No lo sé. Negué con la cabeza. Me sentía mareado. Mi madre me tomó la mano con una mirada de dolor. Intentaba darme calor. Pero en ese momento mi teléfono sonó urgentemente. Era Ryan. Scarlett. ¿Por qué me congelaron la tarjeta?
Al volver a escuchar su voz cariñosa, me sentí disgustada. Es la tarjeta que te di. Puedo retirarla cuando quiera. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Después de mucho tiempo, escuché su voz agraviada. Escarlata. ¿Hice algo que te hiciera enojar? Si hice algo mal, te pediré disculpas. ¿De acuerdo? Lo ignoré y le dije con frialdad. Ryan. Terminemos. Después de eso. Bloqueé su número. Mis padres temían que me pusiera triste. Así que se quedaron a mi lado para acompañarme. Y solo quería aferrarme a ese calor con fuerza. Temprano a la mañana siguiente, llevé el coche de mi padre a la empresa. Y Ryan estaba parado en la entrada de la empresa, esperando con impaciencia. Cuando vio que mi coche se detenía, corrió a toda prisa. Scarlett. ¿Estás aquí? Metió las flores en mis brazos y sonrió obsequiosamente. Scarlett. No te enojes. ¿De acuerdo? Dime que hice mal. Y lo cambiaré. ¿De acuerdo? No hace falta. Mi padre se adelantó y me impidió el paso de Ryan. Separémonos amistosamente. No sirve de nada ser desvergonzado y causar problemas. Ryan se quedó allí aturdido, mirándome con lástima. Antes, siempre que me miraba así, lo defendía de inmediato. Pero ahora me sentí disgustado al verlo. Pensé que se rendiría después de chocar contra la pared una vez. Pero ¿quién iba a saber que me había bloqueado abajo otra vez cuando la empresa salió del trabajo? El ramo que tenía en la mano estaba hecho un desastre. Y tenía los ojos rojos. Scarlett. No me dejes. Haré lo que quieras. Mirando las miradas curiosas de la gente a nuestro alrededor, le miré con desprecio. ¿En serio? ¿Harás lo que sea? Pues devuelve la casa que compraste primero. Después de todo, usaste mi tarjeta bancaria para pagarlo. Viendo cómo su rostro palidecía poco a poco, sentí una sensación de satisfacción. Recuerda devolverme el dinero. De lo contrario, te demandaré. Después de decir eso, no lo volví a mirar, me di la vuelta y me fui. Ryan se quedó callado un rato. Eva también se decidió y me llamó. Para ser honesto, no me sorprendió. Después de todo, no tenía nada. Y la enfermedad más terrible de este mundo es la pobreza. Y en esta vida, como ya no voy a gastar dinero en hombres, lo que menos me falta es dinero. Le pedí a mi padre que contactara al mejor médico. Mandaron a la madre de Eva al hospital. Y contrataron personal médico para ella. ¿Qué quieres de verdad? Eva me miró con seriedad. Nunca podré devolverte todo lo que me has dado. Al ver su expresión terca, no pude evitar sonreír levemente. No tienes que devolverme el dinero. Si es posible, espero que puedas venir a trabajar en mi empresa. Me miró sorprendida. ¿Te refieres a la empresa de la familia Eva? No. Es la mía. Después de conocer a Eva, envié a alguien a verificar su información y descubrí que estudiaba la misma carrera que Ryan. Y su capacidad profesional era mucho mayor que la de Ryan. En mi vida anterior, morí así. Y mi empresa quedó en manos de Ryan. En esta vida, solo quiero concentrar toda mi energía en mi trabajo. Estuvieron de acuerdo. Inmediatamente contacté con alguien para prepararla para su llegada al trabajo al día siguiente. Inesperadamente. Justo después de llegar a casa y resolver el asunto, recibí una llamada extraña. La música estaba tan alta que una persona al otro lado del teléfono gritó a gritos. Hola. ¿Eres esa novia? Está borracho. Ven a buscarlo. Me miras las uñas. Me burlé. Lo siento. Ya rompí con él. Después de eso colgué el teléfono y me olvidé del asunto. Al día siguiente, justo cuando estaba a punto de entrar a la empresa, Ryan me detuvo en la puerta. Estaba furioso. Como si se quejara de que lo dejé solo afuera. ¿Por qué no viniste a recogerme? ¿Por qué debería recogerte yo?
Lo miré con frialdad. Como si estuviera viendo a un extraño. Sus labios se crisparon. Cuando mi paciencia estaba casi agotada, preguntó tímidamente. Scarlett. Tú también renaciste. ¿Verdad? Recuerdos dolorosos me invadieron. Y el miedo de estar al borde de la muerte me asaltó de nuevo. Me burlé. Ya que así es. ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? De repente palideció. Y ya no se atrevió a detenerme. Hay alguien a quien culpar por cada agravio y deuda. Ya que él también ha renacido, ya no tengo que culparme. Ryan. Será mejor que recuerdes con claridad que me debes mentiras. Capítulo 4. Conseguí que un abogado demandara a Ryan en los tribunales. Esperaba recuperar todos los gastos de nuestra relación. Tras recibir la citación judicial, Ryan no vino a buscarme. En cambio, su hermana y su madre vinieron a verme. Maldijeron a gritos en la puerta de la empresa, contándome sus desgracias. Había mucha gente rodeándolos. Todos levantaban sus teléfonos con curiosidad. Salí y los miré con frialdad. En la vida anterior, les daba una suma de dinero cada mes. Y más. Ryan tenía una de mis tarjetas bancarias en la mano. Así que a su familia no le faltaba dinero. Y me trataron mucho mejor. Pero ahora que les cortaron el dinero, revelaron su verdadera cara. Su madre corrió hacia mí como un zombi. Tambaleándome. La secretaria Estella caminó rápido y se paró frente a mí. La madre de Ryan atacó sin miramientos y le dejó varias marcas en la cara. Y la hermana de Ryan también corrió hacia mí. Levantó la mano para abofetearme. Agarré la mano que estaba a punto de caer y le devolví 2 bofetadas fuertes. Parecía que no esperaban que me atreviera a golpearla. Ya llamé a la policía. Luego haremos una inspección de lesiones. En cuanto a la pérdida de gastos laborales, les mostré una gran sonrisa. Nuestra secretaria, Estella, tiene un salario mensual básico de 30 yuanes. Después de terminar de hablar, vi claramente la conmoción y el miedo en sus ojos. Al mismo tiempo, la policía también caminaba hacia nosotros. Seguían queriendo armar jaleo. Pero obviamente perdieron la confianza al ver a la policía. Fuimos juntos a la comisaría y le entregamos el comprobante de pago y los materiales de la inspección de lesiones que la secretaria Estella acababa de imprimir al abogado que había encontrado. La policía seguía aleccionando verbalmente a la madre y a la hija que habían causado problemas. Y ya nos preparábamos para irnos. Pero en cuanto me di la vuelta, vi a Ryan corriendo a toda prisa. Ya había recibido la citación judicial esos días. Y con todos los bismesianos. Algo así ocurrió en su familia. Así que al llegar, su rostro estaba muy sombrío. Como si estuviera a punto de enojarse muchísimo. Cuando me vio, su rostro cambió de repente. Mostrando cierto arrepentimiento y trance. Es realmente ridículo que aún pueda arrepentirse. Que yo sepa, después de haber sido rechazado por mí. Fue a buscar a Ava y quería usar mi dinero para apoyar a su ex primer amor. Desafortunadamente, después de terminar mi ensayo, Ava fue bien atendida por mí. Y hace tiempo que perdió la oportunidad de ser el héroe y salvar la belleza de esta vida. Dio un paso al frente y quiso decirme algo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su madre lo agarró y empezó a llorar a gritos por sus desgracias. Ryan parecía haber perdido todas sus fuerzas y se dejó arrastrar por su madre. Incluso su ropa impecable estaba terriblemente arrugada. Pero nunca volveré a creer que finge ser compasivo. Y me di la vuelta y me fui. Unos días después, un vídeo se volvió viral. Era el vídeo de la madre de Ryan armando un escándalo frente al edificio de la empresa ese día. Sin embargo, este vídeo fue editado. Solo quedaron las partes donde su madre lloraba tristemente y yo abofeteé a su hermana. Obviamente Alim Tuftel se puso histérico. Querían usar el poder de la opinión pública para presionarme. La gente moderna está sometida a mucha presión. Y a eso se suma el odio de algunos hacia los ricos. En cuanto salió este vídeo, la gente empezó a regañarme en la sección de comentarios.
Su familia creó una cuenta y me acusó de mi comportamiento en el vídeo. Dijeron que había manipulado los sentimientos de Ryan. Dijeron que nunca lo esperaron, y después de manipularlo con dinero, no solo no le di una compensación, pero también quería recuperar el dinero que había gastado en él. Y Ryan también tomó la iniciativa de destacarse y dijo que había tenido una aventura y que tenía miedo. Así que de repente mencioné la ruptura. Mostró nuestros registros de chat. Claramente Alim Tuftel se puso histérico. Seguíamos siendo amables el día anterior. Pero de repente todo cambió. Fingió estar triste. Y esa mirada desolada atrajo a muchos fans. Estas palabras suenan absurdas. Pero no sé qué personas vieron los puntos que tocaron. El vídeo se volvió extremadamente popular. Incluso la empresa se vio afectada. Su familia se benefició del vídeo y comenzó una transmisión en vivo para acusarme. Después de 2 horas de transmisión en vivo, me regañaron duramente y recibí muchos regalos. Cuando la transmisión en vivo se popularizó, la empresa también inició un programa de relaciones públicas de emergencia. Escribí específicamente mi nombre en la cuenta y solicité una conexión activa cuando su familia estaba en una transmisión en vivo. Como era de esperar, no aceptaron la solicitud. ¿Pero cómo pude permitirles hacer esto? Los provoqué deliberadamente en los comentarios. Cada vez que me bloqueaban, cambiaba de cuenta y lo intentaba de nuevo. Finalmente Alim Tuftel podría aceptar. No soportaron el acoso y aceptaron mi conexión. La cuñada que había estado dando órdenes en la transmisión en vivo se quedó en silencio al verme. Y solo su madre seguía hablando frenéticamente. ¿Qué pasa? Estoy aquí frente a ti. Hablemos de cualquier problema, uno por uno. Mientras hablaba, hice una presentación en PowerPoint de las altas facturas de consumo de Ryan y de una serie de infidelidades suyas que había resuelto trasnochando. Y puse el enlace en la sección de comentarios. Esta es la factura del consumo de su familia después de estar conmigo. Incluso usó mi dinero para comprar una casa para su familia. En cuanto a por qué rompí con él, creo que él lo sabe mejor que yo. No. He solicitado al tribunal su ejecución forzosa. Espero que pueda saldar la deuda lo antes posible. Dicho esto, colgué. Ryan nunca me ha amado. Cuanto más investigaba en esta vida, más me impactaba. Preferiría gastar ese dinero fingiendo ser un pez gordo y consumiendo alcohol en clubes. No pude evitar sentir asco. ¿Cómo demonios me acosté con este hombre durante 3 años e incluso me embaracé de su hijo en mi vida anterior? Tenía ganas de vomitar y también muchísimo frío, pero no me sentía bien. Justo cuando tenía ganas de vomitar, Ava me llamó. Acababa de incorporarse a la empresa y era una época muy ocupada. Salvo por ir al hospital a visitar a su tía todos los días después del trabajo. No podía verla en otros momentos. Ya que llamó ahora, supuse que debía ser algo urgente. Jefe. ¿Estás bien? La tranquilicé. No es nada. Todo está resuelto. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. Oí que la llamaban al otro lado del teléfono. Y colgó apresuradamente tras decir unas palabras. Dejé de pensar en el asunto y me concentré de nuevo en el trabajo. Capítulo 5. La familia de Ryan sufrió una caída. Con el desarrollo de Internet hoy en día, los internautas también están acostumbrados a este tipo de cambios repentinos. En Internet, las cosas pasan rápido y también se olvidan rápido. Pero no me he olvidado del reembolso. Recibí los pagos y cuotas de Ryan en mi tarjeta bancaria. Gasté una cantidad enorme de dinero en él. Y no pudo pagarla en poco tiempo. Pero su familia ya se había acostumbrado a gastar el dinero a mansalva. Y Ryan también se había acostumbrado a usar mi dinero para hacer de anfitrión y presumir. Incluso su hermana había asistido a algunos banquetes gracias a esto, y había vivido una vida que normalmente no podía ver. Es fácil pasar de la frugalidad al lujo. Pero es difícil pasar del lujo a la frugalidad. Así que lo primero que hizo Ryan después de perderme fue intentar congraciarse con otra mujer rica. Aunque ella no podía compararse conmigo. Apenas podía mantener la dignidad. No esperaba volver a verlo en un cóctel.
Llevé a Ava específicamente a ese cóctel para conocer a más clientas. Llevaba un vestido plateado de corte sirena. Y su piel clara era aún más deslumbrante. Y con esos ojos fríos, hasta mi exigente maquilladora no pudo evitar elogiarla. Después de verla, podía entender por qué el director de informática de esas novelas de directores ejecutivos nunca podía olvidar su primer amor. Pero no esperaba tener la mala suerte de volver a ver a Ryan aquí. Parecía muy cansado, con las mejillas hundidas y algunas ojeras. Si no supiera que no tenía agallas, habría creído que había tocado algo que no debía. Estaba acompañado por una mujer adinerada y descansaba en el lujo. Recordé que estaba casada. Pero ella y su esposo siempre habían llevado vidas separadas. Al ver que miraba a Ryan todo el tiempo, esa mujer adinerada caminó hacia mí con una copa de champán en la mano. Cuando Ryan vio que era yo, se detuvo inconscientemente. Pero tuvo que seguir a esa mujer adinerada. Chocó sus copas conmigo. Y sus ojos sonrientes no dejaban de ir entre Ryan y yo. ¡Ay, ay! Señorita Scarlett. Es una vieja conocida. Sonreí y chocamos las copas con ella. Más travieso que mirar a Ryan, sí. Vivian. ¿Cuándo firmarás el contrato? Tengo muchas ganas de que colaboremos. Vivian se tapó la boca y rió con coquetería. Pero sus palabras fueron muy agradables. Este no es el momento de hablar de cooperación. Que yo sepa. Ryan es tu exnovio. Cierto. Señorita Scarlett. Mantuve una sonrisa educada y maldije a esta persona sin inteligencia emocional 800 veces en mi corazón. Sí, el rumbo satisfizo la mirada de Ryan. Vivian. Era joven e ignorante en aquel entonces. Y mi gusto no era muy bueno. La expresión de Vivian cambió. Ava a mi lado, también notó que algo andaba mal y se acercó a tomarme la mano. En cuanto la vio, el rostro de Ryan cambió de repente. Ava. Ava examinó atentamente al hombre cuya apariencia había cambiado y mostró una sonrisa cortés pero distante. Saludó a Ryan. Tras saludarlo, Ava me apartó e ignoró la mirada ardiente que nos invadía. En medio del banquete. Me alejé a un rincón para tomar aire. Observaba a Ava charlando tranquilamente con varios invitados. Sentí una profunda satisfacción en el corazón. En esta vida, pude reconocer al canalla y enmendar mis errores. Y también conocí a una empleada tan buena como Ava. Me alegré en secreto cuando Ryan se me acercó sigilosamente. Ya no tenía el mismo espíritu juvenil que antes. Su aspecto desdichado me repugnaba. Aunque no sé qué le hizo ese rico. A juzgar por su apariencia, sé que tampoco ha tenido una buena vida. Sin embargo, todo esto fue decisión suya. Scarlett. Su voz familiar estaba llena de cansancio. Me giré y vi a Ryan parado a 1 metro de mí. Intentando ofenderme con esos ojos llenos de cariño. Scarlett. Sé que me equivoqué. ¿Podemos volver? No planeé matarte desde el principio. Estaba demasiado enojado en ese momento. Ya lo entendí. Fue ese maldito Dava quien me sedujo. Si no fuera por ella, ¿cómo pudiste dejarme? Le salpicé la cara con todo el vino que tenía en la mano y maldije en voz baja a Ryan. De principio a fin. La única maldita persona eres tú. Mientras él estaba allí, aturdido, salí rápidamente a buscar a Ava. Después de todo. De principio a fin. La única persona a la que Ryan ha amado es a sí mismo. En la vida anterior. Si no hubiera sido tan indeciso, quizá Ava y yo no habríamos muerto con tanta desesperación. Ava pareció darse cuenta de mi infelicidad y, en silencio, me tomó la mano y se fue. En el coche me preguntó con curiosidad, hermana Scarlett. ¿Todavía te gusta Ryan? Negué con la cabeza y puse cara de disgusto. ¿Por qué me haces esa pregunta? Pensé que seguías triste por él. Hermana Scarlett. Ryan no es buena persona. También quería tener una relación ambigua con los demás cuando estaba contigo. Me impactó mucho que Ava me contara estas cosas. Su casa está al lado de la mía.
Así que a veces, cuando los tíos y las tías charlaban de chismes, hablaban de su familia. Asentí para demostrar que entendía. No te preocupes. Ya no me gusta nada. Se lo expliqué varias veces. Y solo entonces Ava se sintió aliviada. Más tarde, la empresa se puso a trabajar. Y dejé a Ryan atrás. Una noche estaba a punto de dormirme en la cama cuando me despertó el teléfono. Reprimí mi ira y contesté. El otro lado guardó silencio un buen rato. Cuando mi paciencia estaba a punto de agotarse, el otro lado finalmente habló con una voz terrible, Scarlett. Era la voz de Ryan. ¿De verdad no podemos volver atrás? Primero, me jugó una mala pasada y me hizo perder el tiempo de descanso. Y entonces me dio asco así a propósito. Lo maldije con dureza antes de colgar el teléfono. Pero después de calmarme, sentí miedo en el corazón. Después de todo, había presenciado la insidia de este hombre en mi vida anterior. Es fácil defenderse de un ataque abierto. Pero difícil protegerse de una flecha oculta. No quiero volver a perder este corazón sin una sola felicidad. Capítulo 6:6. Pero estos últimos meses han sido realmente tranquilos. Tan tranquilos que casi me sumerjo en esta clase de felicidad. Es como la calma antes de la tormenta. Solo yo sé que esto es solo el silencio antes del diluvio. Como siempre. Fui a la empresa a trabajar. Pero noté con sensibilidad las miradas inusuales de los demás. Evitaban mi mirada y se acurrucaban juntos, susurrando. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué pasaba, recibí una llamada de Ava Scarlett. ¿Dónde estás ahora? Estoy en la empresa. ¿Qué pasa? Ve a esperarme en la oficina. Estaré allí en 3 minutos. Fui a la oficina a esperarla. Pero sentí una ligera preocupación en el corazón. Ava corrió hacia mí rápidamente. Sin aliento. Y me abrazó. Incluso su cuerpo temblaba. Le di una palmadita en la espalda y le pregunté en voz baja, ¿pasó algo? Amal asintió con una mirada de dolor en los ojos y me tranquilizó. Diciendo: tu padre y yo hemos ocultado el asunto lo antes posible. Pero seguimos preocupados por ti. ¿Ryan hizo algo? Ava asintió y me pasó el teléfono. Era un tema de moda que ya había sido eliminado. Eran las fotos que Ryan tomó en secreto durante nuestra relación. Me quedé en blanco al instante. Y mi corazón parecía estar fuertemente agarrado por unas manos enormes. Tenía las palmas frías. Y Ava me preguntó si era cierto o no. Con amargura en el corazón, asentí. Ava me sujetó la mano con fuerza, intentando calentarlo. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Preguntó Ava con seriedad. Ya llamamos a la policía. Ya sea Ryan o quien difundió estas fotos, les haremos pagar el precio cueste lo que cueste. Asentí y dejé que me enviara a casa. Me sentía aturdido. No sabía a dónde había ido mi padre. Solo mi madre estaba sentada en el sofá de casa con los ojos rojos e hinchados. Solo pude darle una broma tranquilizadora y volví a mi habitación. Solo cuando me acosté en esa cama familiar sentí el alivio suficiente para llorar. Sabía que Ryan se encargaría de mí. Pero no esperaba que intentara arruinarme de esta manera. Después de que todas las lágrimas fluyeran, me incorporé y, en secreto, dudé que definitivamente le haría pagar el precio a Ryan. Porque esas fotos se difundieron. La policía rápidamente presentó el caso e inició una investigación. Pronto soltó una disculpa. El bloguero que difundió las fotos se asustó y tomó la iniciativa de acudir a mí para pedirme una compensación. Lo ignoré y me negué rotundamente a llegar a un acuerdo. Ryan entró en pánico y me envió mensajes de disculpa uno tras otro, usando los teléfonos de otras personas. Dijo que cuando fue a reparar la computadora, no sabía que el jefe robaría las fotos y las expondría. Al mirarlas eludía su responsabilidad. Me burlé y los observé en silencio mientras peleaban entre ellos. Al final, cuando supo que la disculpa era inútil, empezó a insultarme de nuevo. Le envié las conversaciones a mi abogado. Solo esperaba que la suma de varios delitos hiciera que Ryan permaneciera en prisión unos días más.
La familia de Ryan ya se había hecho famosa en el barrio tras la transmisión en vivo donde difundieron rumores la última vez. Dondequiera que iban, se burlaban de ellos. Una casa recién comprada también se vendió a bajo precio debido a la devolución. La familia tuvo que esconderse por todas partes y solo pudo regresar a la casa en ruinas de su pueblo natal. Por lo tanto, su familia me odiaba muchísimo. Cuando Ryan encontró mis fotos en la computadora, quiso sacarlas para amenazarme de inmediato. Sin embargo, por instigación de su hermana, vendió las fotos a ese bloguero. Ese bloguero transfirió mis fotos privadas a su grupo de hermanos para que las revisaran juntos. Inesperadamente alguien con mal genio las publicó en Internet. Por estas pocas fotos, sumada a esas palabras insultantes, mucha gente encontró mi número de teléfono y me envió mensajes acosadores. Incluso las acciones de la empresa se vieron afectadas. Mi padre llevaba varios días trabajando horas extras en la empresa. E incluso mi madre estuvo preocupada por mí todo el día debido a este problema. Ava venía a acompañarme todas las noches y me demandaba suavemente. Un día, por capricho, abrí mi cuenta de Weibo. Entre esos mensajes, ya no solo había esos mensajes repugnantes de hombres. En cambio, hubo más palabras de consuelo de los internautas. Tal como dijeron. La castidad de una mujer nunca se esconde bajo la falda. Le conté a Ava lo que pensaba. Aunque seguía preocupada. Ella estuvo dispuesta a apoyarme. Describí brevemente mi relación con Ryan en mi cuenta de Weibo. Primero, agradecí a los internautas por su apoyo. Y luego expresé mi postura. Soy una persona y también tengo los deseos primitivos de los humanos. No creo que haya nada malo en el comportamiento sexual normal en una relación romántica. Mi inocencia nunca ha estado en esa fina membrana. Por lo tanto, respecto a esas fotos, no creo que deba ser yo quien se sienta triste y dolido. Ya han violado la ley. En cuanto a quienes reenviaron, vendieron o incluso me enviaron mensajes privados insultándome. Los demandaré conforme a la ley. La compañía de la familia Scarlett y esos amigos comerciales republicaron mi publicación. Por un tiempo, la opinión pública cambió. Innumerables chicas que habían sido lastimadas compartieron sus experiencias bajo mi cargo. Viendo esas experiencias similares a las mías, me sentí desconsolada. Gasté una gran suma de dinero para abrir una empresa de protección de los derechos de las mujeres. Con la esperanza de ayudarlas. Cada vez más personas buscaban ayuda. Y fui ampliando gradualmente la escala. Aunque el camino hacia la protección de sus derechos era muy difícil. Aún así, quería hacer todo lo posible por ayudarlos. Ryan se asustó aún más. Sabía que no tenía forma de revertir la situación. Y de hecho quería usar el método que usó para matarme en mi vida anterior para hacerme daño. Desafortunadamente estaba muy mal preparado en esta vida. Ryan fue arrestado y encarcelado bajo sospecha de intento de asesinato y difusión de material pornográfico. Y recibió instrucciones específicas para intentar que Ryan permaneciera en prisión por más tiempo. Mi vida volvió a la paz. Excepto que algunos familiares de él venían a verla de vez en cuando, me pedían que dejara ir a Ryan. Sin embargo, si yo no quería, ni siquiera tendrían la oportunidad de verme. La última vez que los vi fue 7 meses después de que encarcelaran a Ryan. Su hermana se arrodilló frente a mi compañía y me suplicó que lo salvara. Sin embargo, yo estaba de viaje de negocios en ese momento. Todos en mi empresa estaban al tanto de los asuntos de su familia, y temían meterse en problemas por ayudarla. Así que solo pudieron pedirle al portero que llamara a la policía. Ella me ayudó un buen rato, pero no me vio. Justo cuando estaba a punto de escapar. Sus padres la atraparon y la golpearon. Al final, la policía se llevó a toda la familia. Capítulo 7:7 Después de que Ryan fue encarcelado, pidió verme una vez. Ava me acompañó. Como aún tenía algunas preguntas que hacerle, no la dejé entrar porque tenía algunas cosas que preguntarle a Ryan. A través de la ventana de cristal. Volví a ver a este hombre. Estaba aún más demacrado que la última vez. Con una mirada siniestra en los ojos. No pude evitar reírme y dije, ¿sabes qué?
Este uniforme de prisión te sienta de maravilla. Ryan me miró con resentimiento y dijo: ¿De verdad tienes que arruinarme? Lo miré con asco y le dije: nunca te dije que fueras la amante de Vivian. Ni que cometieras un delito. ¿Cómo puedes decir que te arruiné? Ryan se quedó callado y se agarró la cabeza con dolor. Tengo mucha curiosidad. En la vida anterior, ¿por qué no ayudaste a Ava? ¿No la consideraste siempre tu primer amor? Ryan se burló con frialdad y dijo: ¿acaso mi dinero no es dinero? ¿Sabes cuánto cuesta la quimioterapia de su madre? Es mejor esperar a que muera y entonces podré protegerla. Guardó silencio un momento y luego me miró con enojo. Si no le hubiera rogado a tu padre que me dejara entrar en la empresa de tu familia, la habría buscado hace mucho tiempo. ¿Quién iba a saber que se casó? Si tu padre no se hubiera negado siempre a dejarme entrar, ¿por qué me habría apresurado a proponerte matrimonio? ¿Por qué me habría retrasado en ir a buscar a Ada? De repente, se puso furioso y golpeó el vaso frenéticamente. Es culpa tuya. Es todo culpa tuya. En la vida anterior, me impediste estar con ella. Y en esta vida, me hiciste así. 2 policías entraron corriendo y lo sujetaron. Tras obtener las respuestas que buscaba, lo ignoré, me di la vuelta y me fui. Ava me esperaba afuera. Cuando me vio salir, se acercó rápidamente con cara de preocupación. Me senté en el coche y cerré los ojos. No esperaba que las respuestas que tanto ansiaba fueran tan absurdas. El coche se detuvo abajo en el hospital. Esta vez estábamos allí para recoger a la madre de Ava y celebrar una cena de reencuentro. Afortunadamente, al haberme cumplido en esta vida, la internaron prematuramente. Y con la cooperación activa y el tratamiento, el cáncer de su madre había mejorado mucho. Los llevé de vuelta a casa. Cuando las 2 familias se conocieron por primera vez, fue una alegría inmensa. Mis padres les dieron una cálida bienvenida. Por la noche, yo era el único que quedaba sentado en el sofá, bebiendo. Ava también se sentó a mi lado con una copa de vino. Hermana Scarlett. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Choqué nuestras copas con ella y la vi ruborizarse y parlotear sin parar: hermana Scarlett. A veces creo que el cielo te envió para salvarme. Si no fuera por ti, mi madre no habría aceptado el tratamiento. Y mi tío podría habernos quitado la casa. Lo que ella supuso fueron todas las cosas que había experimentado en la vida anterior. Le di una palmadita en el hombro y la consolé, diciendo: quizás realmente vine aquí desde mi vida anterior para salvarte. Me miró con seriedad y dijo: lo creo. Sonreí y brindé con ella. Ahora solo nos queda trabajar duro para vivir nuestras propias vidas. Gerente general Ava. Ella también sonrió y dijo: está bien. Gerente general Scarlett. Ambos sonreímos y bebimos el vino de nuestras copas de un trago. Esta copa de vino es para brindar por nosotros y también por el futuro.